queridos hermanos, a la iglesia de Forward Norte y a aquellos amigos que se están acercando a nuestra programación que tenemos en este sábado. Queremos llevarle a sus hogares la rutina que teníamos normalmente en nuestra iglesia. Mi nombre es Patti Enríquez. Y yo soy Anaí Álvarez, y aunque estamos en este santuario aquí vacío, queremos dejarles saber que los extrañamos mucho, pero esperamos que por medio de esta transmisión nos podamos conectar con nuestros hermanos de la iglesia de Forward Norte y también con los que no son miembros de nuestra iglesia, ¿verdad, Patti? Esperamos que puedan disfrutar de esta programación. Muy bien. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, nos ha acompañado en esta semana. Nosotras tratamos de tener los 6 pies de separación, porque nos tiene esta pandemia todos encerrados en nuestros hogares y obviamente la casa del Señor ha sido cerrada. Pero gracias a que el Señor tiene lindas promesas para cada uno de sus hijos, nos queremos aferrar a ellas, ¿verdad, Anaí? Claro que sí, Patti. Queremos dejarlos con una promesa en la Biblia para nosotros que se encuentra en Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31, que dice así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, amén. Hermosa promesa que tiene Dios para nosotros. Muy bien, entonces como queremos dar ya luz verde para esta programación que ha hecho la iglesia de Forward Norte, vamos a inclinar el rostro para tener una oración. ¿Oramos? Claro que sí. Querido Señor que es en el cielo, muchas gracias por tu cuidado, por tu gran amor que has tenido con nosotros durante esta semana. Gracias, Padre, porque no importa lo que pase afuera, tú nos tienes cuidado bajo tus alas. Pedimos una bendición para la programación que tenemos para nuestros hermanos que nos están mirando, nuestros amigos que se unirán a este canal. Señor, pedimos tu gran bendición para cada uno de ellos y que los protejas también. Padre Celestial, todo lo que hacemos, lo hacemos para honrar tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y ahora vamos a cantar el himno 547, Sábado es. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. El adventista en el norte de Fort Worth, les habla su amigo y servidor Carlos Espinosa, con lo que viene siendo en esta preciosa mañana el repaso de la lección para esta semana, que es de abril 11 del 2020. El título de esta lección, o el lema que abarca todo este trimestre, es ¿cómo interpretar la Biblia?
El tema que vamos a abordar en esta mañana es el origen y la naturaleza de la Biblia. Nuestro memoria, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13, dice de la siguiente forma: tal por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay algunas preguntas que nos tenemos que contestar al ver este repaso. La Biblia fue escrita por personas humanas, sin embargo, nosotros le decimos la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Cuál fue el proceso a través de cuál fue escrita? Tenemos que encontrar el propósito, cómo interpretarla. Vamos a abordar 5 puntos importantes en esta mañana que abarcan esta lección, que viene siendo la revelación de la Biblia, la inspiración, la escritura, la palabra y la interpretación. Abordemos estos temas. La revelación. Voy a leer segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 21. Dice: pero nunca la profecía fue traída por voluntad, sino que los santos de Dios hablaron siendo inspirados. Vimos que la revelación proviene directamente de Dios a través del Espíritu Santo, que es Dios. Los autores bíblicos hacen escribir lo que el Espíritu les mandó. Juan se le dio la revelación del Apocalipsis, el mensaje, y ahí está diciendo: escucha lo que el Espíritu o el ángel dice acá. Lo que se le había revelado. Ellos en su medio, por el cual Dios ha para cada uno de nosotros. ¿Recuerdas Amós, el capítulo 3 y el versículo 7? Que Dios no hará nada. Siervos, a través de los escritores bíblicos, los consejos e instrucciones dadas en la Biblia son el origen divino y por tanto son confiables y veraces. Esto tenemos que nosotros siempre tener conciencia de estas cosas. La Biblia es útil y, como dice segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Leyendo la Biblia, aprendemos a vivir como Dios desea que vivamos. Es algo interesante. Por eso es que Dios se revela a sus siervos y ellos escriben lo que Él desea revelarnos. Pero ¿qué podemos decir sobre la inspiración divina? La inspiración, de acuerdo a lo que dice el versículo anterior que yo leí, toda escritura es inspirada por Dios. Este es un hecho y una verdad magnífica. El hecho de que haya inspirado el hecho de que a los autores bíblicos es la razón por la cual existe una armonía perfecta de pensamiento desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ese hilo dorado, que hay una coherencia en todo del Génesis al Apocalipsis. Eso es algo maravilloso que podemos nosotros entender. Pero la forma en que estos autores fueron inspirados no siempre fue la misma. Algunos ejemplos de esto, podemos ver la inspiración directa. Dios hablaba a los profetas inspiración directa. Cuando Dios le hablaba a Ezequiel, le hablaba a Jeremías, le hablaba a Amós y a todos estos profetas locales, como le decimos, Dios los inspiró directamente
y el profeta revela la voluntad del Señor. La inspiración de pensamiento. El autor expresa en sus propias palabras lo que Dios le reveló. Esto podemos verlo como en el libro de Salmos, esos cánticos que David tomó, y también el libro de Proverbios, Eclesiastés. Todas esas enseñanzas bíblicas que podemos nosotros ver a través de esta, la inspiración divina, cómo Dios se expresaba a través de estos sabios que lo redactaban en esos libros. Pero también está la inspiración. El autor hace una investigación, el Espíritu lo guía a extraer lo mejor para presentar la verdad. Vemos como Lucas, el doctor Amado, y de hecho el único gentil en escribir en las Escrituras que nosotros conocemos, se tomó su tiempo en escribir estos dos vastos libros de Lucas y del un libro variado. Cada autor expresa la 22. No en una continua, parte tras parte a través de generaciones sucesivas, a medida de que Dios en su providencia veía una oportunidad adecuada para ellos. Vivieron a medida por el Espíritu. En realidad la Biblia es fascinante ver cómo fue escrita en un periodo de 1500 años y con distintos autores y aún tiene el mismo mensaje. El mensaje en sí nos trata de presentar el plan de salvación y en sí el autor del plan de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué podemos decir sobre ella? Podemos ver que la Escritura, ahí Jeremías escribe en el capítulo 30 y en el versículo 2 lo siguiente: así, diciendo todas las palabras que te hablo. Tenemos que hacer que se escribiesen. ¿Qué ventaja tienen las palabras al quedar registradas en el libro? Estas dos preguntas, pues quizás podemos ver aquí y analizar y pensar en cada uno de estos puntos que vamos a analizar, es de que se tarda en olvidar. Lo que está registrado, usted lo puede volver a repasar y memorizar. Al ser escrito puede ser conservado a través de las generaciones. Puede ser copiado muchas veces, que ese es el caso del Nuevo Testamento y el Antiguo también. Fueron copias en distintos lugares y en distintas generaciones. Accesible a muchas personas, que eso es algo muy importante. Y en la lección de la semana pasada vimos el dato que el 95% del mundo tiene acceso a leer la Biblia. Damos gloria a Dios por eso. Dice, puede ser leído en lugares muy diferentes. Amén. Dice, perdura en el tiempo, por lo que puede ser leído por generaciones futuras. En otras palabras, la palabra de Dios es trascendente. Usted y yo quizás algún día vamos a pasar a pasar de, bueno, se puede decir de esas formas, ¿verdad? Nos podemos hacer a un lado, pero la palabra de Dios que perdura y perdura para la siguiente generación y esa generación
quizás ya no está, pero la siguiente generación, la palabra de Dios es conservada y puede ser llevada a otras generaciones. El último punto que quiero aquí es incluso que no saben leer, pueden ser beneficiados con otra persona le lee en alta voz. Aquí yo tengo un testimonio muy bonito, porque yo recuerdo que mi abuela solo tenía estudios de segundo grado de primaria y pues no aprendió a leer, ¿verdad? Pero la Biblia que ella tenía estaba marcada. Cuando ella falleció, la pudimos observar. Y yo puedo dar el relato y el testimonio de que mi abuela pudo perfeccionar su lectura leyendo las Escrituras. Es algo bonito, ¿verdad? Y bueno, ese es un testimonio que yo tengo. Gracias a la iniciativa divina de dejar por escrito su voluntad, hoy podemos conocerla y obedecerla. O sea que estos son unos de los beneficios de tener la palabra escrita de Dios. La palabra, esto es algo muy interesante. En el griego, cuando usted lee Juan, el capítulo 1 y el versículo 1, nuestras Biblias leen de la siguiente forma. Dice, en el principio era el verbo. El verbo porque esto es en masculino, pero en el logos, en griego, significa la palabra. El logos está en masculino en el lenguaje original. En nuestra lengua hispanoparlante, pues la palabra tiene entorno femenino, pero en realidad está en masculino. Aquí se está refiriendo directamente a la persona de Jesús. Juan 1:1 dice lo siguiente: en el principio ya existía la palabra. Y aquella que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Algo que tenemos que estar presentados es que Juan presenta a Jesús como la palabra encarnada de Dios. Esto crea un paralelo entre Cristo y las Escrituras. Ambos son de origen supernatural, usted lo puede saber. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el cuerpo de María para encarnarse en un misterio, para encarnarse en este planeta y para cumplir con la profecía que ya fue dictada en el Antiguo Testamento. Las Escrituras provenieron por inspiración divina a los autores bíblicos. Esto es un misterio también, pero podemos tener el relato. Ambos combinan el trabajo divino con el trabajo humano. Aquí María fue el instrumento donde Jesús fue encarnado, pero la Escritura utilizó a distintos hombres humanos para que el mensaje de salvación fuera perdurado por todas las generaciones. Ambos sugirieron en un momento específico una cultura determinada, pero una obra que no estaba condicionada por el tiempo ni por el lugar. Ambos descienden al nivel humano para que su mensaje sea claro y entendido. Aquí está Jesús en el tiempo que Él estuvo en esta tierra, descendiendo. Filipenses el capítulo 2, cómo se humilló y no, Él no tomó, simplemente ese servicio que pudiera salvar a la humanidad. Es algo muy interesante que podemos ver. Exactamente lo mismo. El mensaje santo de Dios desciende a los hombres y el mensaje es propagado por todo el mundo. Por supuesto que pues, hay experiencia. El libro no es apto para que nosotros lo adoremos, pero el que ha dado en él, que es Cristo Jesús, merece toda. Así que con esto tenemos que pensar en estas palabras. La interpretación, aquí llegamos a lo que viene siendo el último punto
de nuestro estudio de escuela sabática. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y esto se encuentra en 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 20. La Biblia no puede ser estudiada o interpretada como se estudia cualquier otro libro. La alta crítica, por ejemplo, intentó interpretar la Biblia usando parámetros lingüísticos y despojándola de todo elemento sobrenatural. Esto no puede ser. De que tenemos por un hecho sobrenatural, no podemos desligar esos. Aquí los parámetros para estudiar la Biblia están en la Biblia, en lo sobrenatural. Aquí la sugerencia que nos da la Escritura, y el versículo 6, Dios. Entonces, al interpretar la Biblia necesitamos el elemento de la fe. Usted no puede desligar toda. El Espíritu Santo que inspiró a los autores. El autor dice, nos inspire, pero yo le voy a cambiar a que nos inspire también cuando la leemos. Por ello, tú siempre la oración del Espíritu para su correcta comprensión. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos primordialmente una creencia, la creencia fundamental sobre las Sagradas Escrituras. Y este es el documento o el oficial directamente de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, que dice de la siguiente forma: las Sagradas Escrituras y el Nuevo Testamento constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de la palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e inefable para la voluntad divina. Son las normas del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados por el curso de la historia. Es un párrafo que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 39. Escucha este pensamiento divino. El conocimiento de la verdad depende no por tanto de la fuerza intelectual, como de la pureza del propósito, la sencillez de una fe ferviente. Y los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección. Para abrir los tesoros de la verdad. ¿Cómo debemos nosotros estudiar la Biblia? Interpretarla con humildad, pidiendo que el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de ella. Interpreta la Biblia correctamente. Que Dios te bendiga en donde quiera que tú estés. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, al
Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Feliz sábado a cada uno de ustedes que nos están viendo allá en sus casitas. Esperamos que estén disfrutando del programa. Y ahora queremos dar un espacio para algunos anuncios que tenemos para nuestros hermanos de la iglesia de Forward Norte. Y queremos comenzar diciéndoles que si gustan traer sus diezmos y ofrendas el día de hoy, va a haber una oportunidad en la tarde de 5 a 6 aquí en nuestra iglesia. Así que pueden venir y traer sus diezmos. No vamos a poder conversar ni nada de eso. Vamos a venir al punto, pero hay esa oportunidad. También en nuestra iglesia estamos orando por una familia cada semana. Y esta semana vamos a estar orando por la familia Cruz. Tenemos dos familias Cruz. La familia Cruz que vamos a orar por en esta semana es la familia de la hermana María Cruz. Y eso incluye a sus hijos, a Natasha, Jeanette, Steven, Tyrone. Cuando hagamos nuestras oraciones en estos días, no olvidemos de incluirlos a ellos en cada una de sus necesidades que tienen. Así que la familia Cruz es la familia por la que vamos a estar orando esta semana. También, como sabemos, los miércoles vamos a tener nuestro miércoles de reflexión. Nuestro pastor Herrera va a estar teniendo la reflexión aquí en YouTube, así que va a comenzar a las 8 en punto y va a traer otra cápsula para nosotros para que podamos reflexionar en ese tema de ese día. Y hablando de redes sociales, si ustedes no se han suscrito a nuestras redes sociales, háganlo lo más pronto posible. Vamos a estar poniendo muchas cosas que van a ser de beneficio. Ustedes van a poder ver muchísimas de nuestros programas que vamos a estar transmitiendo. Los invitamos a que nos sigan en YouTube, en nuestro canal Iglesia Adventista Forward Norte y en Facebook Iglesia Adventista FW Norte. Allí vamos a estar poniendo los programas y también vamos a estar poniendo un poco acerca del backstage de qué es lo que pasa cuando estamos filmando. Así que por favor vayan a seguirnos allí y no olviden de activar la campanita para que puedan recibir notificaciones de cada uno de los videos. Y esos han sido nuestros anuncios, así que ahora invito a todos los niños allá en casa a que se acerquen porque vamos a tener el rincón infantil y tenemos una historia muy hermosa para ustedes, así que acérquense, es el momento del rincón infantil. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Un hombre pequeño con un corazón grande. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 19, versículo 8 que dice: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. El mensaje es: muestro el amor de Dios cuando corrijo lo que hago mal. ¿Alguna vez fuiste a un desfile o a un partido de fútbol y no podías alcanzar a ver bien? Tal vez tu papá te subió sobre sus hombros. Si es así, comprenderás cómo se sentía Zaqueo cuando se quedó atascado al final de la multitud. Zaqueo vivía en Jericó
tenía una de las casas más grandes y mejores de la ciudad. Tenía lo mejor de todo porque era un hombre muy rico. Pero nadie lo quería porque estafaba a la gente y se quedaba con su dinero. Todos lo sabían, pero nadie podía hacer nada al respecto. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos para los romanos. A los romanos no les importaba lo que hicieran mientras les dieran el dinero exacto por los impuestos. Así que Zaqueo le decía a la gente que sus impuestos habían subido, cobraba más de lo que debía y se quedaba con la diferencia. Un día Zaqueo oyó que Jesús estaba yendo a Jericó. Había escuchado hablar mucho acerca de Jesús. Había escuchado cómo Jesús había sanado a los enfermos, los cojos y los ciegos. Y algunos decían que había resucitado a alguien de los muertos. Todas esas cosas hacían que Jesús fuese un hombre diferente. Y Zaqueo quería verlo. También había rumores de que Jesús comía con los publicanos y los recaudadores de impuestos, que había ido a la casa de un cobrador de impuestos llamado Leví Mateo y que su amistad con el maestro lo había hecho uno de sus seguidores más cercanos. La gente no dejaba de hablar de Jesús y Zaqueo se preguntaba, ¿tendrá Jesús algo para decirme a mí? Todos lo decían. Jesús verdaderamente estaba llegando a Jericó. Entonces Zaqueo, decidido a verlo, cerró su oficina y salió a la calle. La calle estaba llena de gente. Era inútil. La gente se amontonaba más y más. Zaqueo trataba de saltar para ver por sobre sus cabezas, pero no había caso. Era demasiado bajo y nadie le permitiría abrirse camino. Pero él estaba decidido. No se daría por vencido. Tenía que ver a Jesús. Zaqueo miró hacia ambos lados de la calle. Vio un árbol grande y añejo. ¿Podría treparse a él? Los hombres adultos no se trepaban a los árboles, pero no había otra manera de poder verlo. Así que se subió. Se sentó en una rama gruesa y se puso a mirar hacia la calle que estaba abajo. Jesús estaba yendo en esa dirección. Cuando Jesús llegó hasta el árbol, se detuvo y levantó la vista. Vio a Zaqueo y sonrió. Toda la multitud también se detuvo. Miraron hacia arriba y vieron a Zaqueo. Zaqueo, desciende. Hoy voy a ir a tu casa, dijo Jesús para que todos pudiesen escuchar. Zaqueo casi no podía creer lo que le estaba sucediendo. ¿Jesús iba a ir a su casa? Nunca nadie había ido a su casa. Se bajó del árbol, deslizándose rápidamente y tomó la delantera. El gentío se hizo a un lado, pero la gente comenzó a hablar entre dientes. ¿Cómo es que Jesús puede ser el huésped de un pecador?, se preguntaban en voz alta. Zaqueo se irguió y dijo, Señor, daré la mitad de todo lo que tengo a los pobres, y si estafé a alguien, le devolveré 4 veces tanto. Jesús miró a Zaqueo, luego contempló a la multitud que refunfuñaba y lo criticaba. Jesús afirmó, Hoy ha venido la salvación a esta casa. Esta es la razón de la venida del Hijo del Hombre, buscar y salvar a los perdidos. Zaqueo cambió cuando conoció a Jesús. Confesó las cosas que había hecho mal y trató de corregirlas. Trataba mejor a los demás. Les demostró que amar a Jesús lo ayudó a entender las cosas. Eso también te ayudará a ti. Y este es el momento que tenemos preparado para una alabanza. Y saben qué privilegio, porque la alabanza, nuestra parte especial que tenemos para presentarle en esta mañana, viene desde muy lejos. Viene desde Argentina, Mendoza. Y nuestra participante de esta mañana se llama Tania Gómez, que le damos las muchas gracias por haber colaborado con nosotros, y ella tendrá la parte especial este sábado. Hola, soy Tania Gómez. Quiero enviar muchas bendiciones y un fuerte abrazo a los hermanos en la iglesia en Fort Worth. Este canto es un recordatorio que Dios nos hace y nos dice cuán importantes somos para Él y que ninguna situación, por muy dolorosa y fuerte que sea,
escapa de su comprensión. Él está presto a socorrernos. ¿Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón? Si ando en senda oscura de aflicción, me dará consolación. ¿Le importa? Sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importará si estos pies tropiezan al caminar, si he caído al mal o a la tentación, me podrá así levantar. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras me abraza el Salvador. Le importará el día triste cuando diga Dios y mi corazón lleno de aflicción clame en medio del dolor. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras me abraza el Salvador. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importan al Señor. Este es un sábado especial, en un día especial. Por lo tanto, queremos unirnos con un mensaje de gozo, alegría, porque la cristiandad en general se une en este tiempo para recordar y, lógicamente, meditar, al igual que alabar a Dios por la hermosa manifestación de su amor por nosotros. En este cronograma, en la vida de Jesús, en el tiempo en donde su ministerio transcurría en la hermosa ciudad de Jerusalén, fue un día, un sábado como hoy, donde el Señor permaneció en silencio. Un día en donde había terminado con su muerte. El día viernes, al atardecer, antes de la puesta de sol, a Jesús, sus discípulos lo habían bajado de la cruz para llevarlo a una tumba y allí supuestamente conservarlo, porque había
destinado su vida en muerte. Los discípulos, al igual que el pueblo en general, incluyendo los líderes de Israel, no entendían ni la vida de Cristo, la persona de Cristo, y menos su función y misión. Podemos nosotros como cristianos en el día de hoy, o gente que no cree en el Señor, tener un problema de alguna manera en relación de conocimiento con la persona de Cristo. Debo decir en primer lugar que Jesús no era un ser humano común, no era un ser humano igual a nosotros. Sin embargo, me refiero al sentido de que en nuestra naturaleza humana, por lo tanto, Jesús se presentaba a inquietudes, a incomprensiones, porque por un lado Él se manifestaba como hombre, pero por otro lado la multitud captaba que Jesús era algo más que un ser humano. Por su maravillosa enseñanza, por su manifestación de milagros, Jesús no era entendido en su plenitud. Por eso yo quisiera llevarlos a la palabra de Dios, porque sin la Biblia no podremos nunca entender a Jesús, ni conocer su misión, su propósito. Quiero leerles en aquella parte en donde, llegando ya al tiempo en donde debía Él ser sacrificado, la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 19, versículo 30, hablándonos de los últimos acontecimientos y actos de la vida de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Y yo quisiera reflexionar lo que Jesús dijo aquel viernes, cuando el sol ya se ponía y comenzaba el santo sábado a manifestarse. Jesús exclama una palabra que tiene un significado en el cual debiéramos nosotros reflexionar. Él dijo desde la cruz: consumado es. ¿Qué quiso decir Jesús con esa expresión? ¿Consumar qué? Porque consumar significa terminar. Y yo quisiera tocar solo 4 puntos en este sábado santo, en este sábado donde el Señor yacía en una tumba. En primer lugar, Cristo confesaba ante su Padre mientras sufría dolores en la cruz: consumado es, está terminado. ¿Qué es lo que estaba terminado? Quisiera plantearte, en primer lugar, se terminaba la humillación de Cristo. Se terminaba, en primer lugar, lo que había comenzado desde la eternidad. Él, siendo el Creador, hizo a este mundo con cosas visibles e invisibles. Y como creador responsable, creando a Adán y a Eva,
había hecho una creación maravillosa. Había hecho al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y habiéndoles ofrecido una creación maravillosa en esta tierra, los disponía a vivir por la eternidad. Los disponía a vivir en armonía y felicidad perpetua con Él, siempre y cuando obedecieran al Señor. Ahora, ¿qué significaba Jesús cuando expresó ese consumado es? Jesús, mi querido hermano y hermana, había determinado que el ser humano, una vez creado, Él proveería por ellos, cuidaría de ellos, porque como creador y responsable creador de todo lo que había hecho, estaba para asistirlos, estaba para tener comunión y una relación con ellos. Pero sabes, querido hermano y hermana, algo funcionó mal. Algo pasó en que el hombre, no Dios, quebró esa relación, quebró esa confianza. Y la Biblia nos dice que esa ruptura hizo separación entre Dios y el hombre. Pero el Señor, aún siendo o habiendo sido ofendido, no quiso que el ser humano padeciera la condena de su justicia, sino que brotando amor de su persona, porque la Biblia dice que Dios es amor. La esencia de su carácter es amor. Por lo tanto, no quiso dejarlo en esa condición y propuso rescatarlo mucho antes de que fuese fundado esta tierra, que fuese antes creado este planeta. Dios ya tenía un plan. El problema del pecado no sorprendió a Dios, sino que el Señor tenía todo previsto porque a Él no se le escapa nada. Un Dios perfecto, omnisapiente, omnipotente, tenía todo en su control. Y Él, anticipándose a eventos, había encontrado y había preparado la salvación, la solución al problema del pecado. Por eso el Señor descendió de los cielos para entonces venir a esta tierra y mostrar su más noble sentimiento, deseando la propia salvación de sus criaturas, darle una oportunidad de reencuentro y otra vez armonía para siempre. Por eso tenemos nosotros que entender, mi querido hermano y hermana, que Jesús, siendo divino, siendo 100% Dios, dejó los cielos y por amor a nosotros vino a tomar la posición de ser humano y en calidad de ser humano quiso ser sirviente, quiso servir a sus criaturas rebeldes. Jesús, dice la palabra de Dios, vino para servir, no para ser servido. Él vino, dejó el cielo,
tomó la otra naturaleza que se le agrega a su persona, porque Jesús nunca dejó de ser Dios. Era 100% Dios, pero anhelando la salvación del ser humano, hizo la maravillosa manifestación, el maravilloso misterio de la encarnación. O sea que a su naturaleza divina, Jesús agrega otra naturaleza 100% humana. Y en ese ser, al estar encarnado a través de la bienaventurada Virgen María, conformó una persona con dos naturalezas. Por eso la Biblia nos dice que su nombre significaría, entre otros nombres, Dios con nosotros. Es decir, la divinidad plena de la segunda persona en Cristo Jesús estaba en las precarias y polvorientas calles de Jerusalén, con el propósito de servir y con el propósito de ser la manifestación plena de amor por todos nosotros. Él experimentó al encarnarse la separación que tenía con su Padre, la comunión íntima y perfecta que tenía con su Padre. Y dejando su gloria, dejando sus prerrogativas y atributos, se vino a ser como uno de nosotros. Hombre, 100% hombre. Y decidió, desde el momento en que se encarnó, no usar sus atributos divinos, aunque los tenía, sino que viviría, serviría y moriría como uno de nosotros, porque Él era humano también. Llegado el momento entonces de la cruz, Jesús entregaba su obra completa en servicio de amor a la humanidad. Dejaba todos los desprecios, todas las malas intenciones, abuso, rechazo, odio que sus mismas criaturas le habían manifestado. El Señor, humillado pero humilde, manifestó un servicio pleno de amor a la humanidad que quería redimir y también a sometimiento absoluto y total de la voluntad de su Padre. Por lo tanto, la razón de esa humillación era precisamente para hacerse pecado. Había venido a este mundo para que por causa nuestra su sacrificio pudiese liberarnos de la muerte y muerte eterna. Vino para también dar fin con su muerte, para que nosotros nunca más tuviéramos que experimentar humillaciones, dolor, injusticia y muerte eterna. Jesús también, al venir a esta tierra y mostrar a través de una vida de servicio la esencia del carácter de Dios, que es amor. La Biblia nos dice que Dios es amor y lo vino a manifestar en palabras, en hechos y en obras. Jesús, cuando exclama consumado es en la cruz, también viene a decir: se termina el sacrificio
físico, mental, emocional de nuestro Salvador como humano. Manifestaba él así la posibilidad de que el sufrimiento, como dije antes, pudiese ser anulado. La naturaleza humana, por supuesto, hizo mella en la persona de Jesús. Sufrió como cualquier ser humano y en una peor condición que cualquier ser humano pudiese soportar. El sufrimiento de su naturaleza divina no solamente era porque había dejado aquel ambiente santo en los cielos, sino que en el contacto diario, en medio de esa comunicación y relación con instrumentos de pecado, como fuéramos o somos nosotros, Jesús convivió y soportó aquellos sacrificios, aquellos sufrimientos por la liberación tuya y mía. Esto era un plan de Dios, la encarnación de Jesús y padecer en la cruz un sufrimiento indescriptible fue planeado desde antes de la fundación de este mundo. No fue un error, sino fue un pacto de amor hecho entre el Padre, el Hijo y Él mismo, Espíritu Santo. Dios tenía un plan y sus propósitos se tenían que manifestar trágicamente en esa cruz. El Señor vino precisamente a sufrir, como dice Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo sufrió lo indecible, lo indescriptible y lo que es más, una horrenda muerte de cruz. A tal punto que hoy ese instrumento de tortura no lo aprobamos más porque era una ignominia, una tortura de calamidades y resultados indeseables. Jesús, por lo tanto, vino a manifestar en ese sacrificio de la cruz que a través de esos sufrimientos, a través de la angustia de un santo conviviendo entre pecadores, lo llevó al sacrificio supremo, porque sencillamente venía también a pagar por nuestros pecados. La justicia del Señor declaraba de que la paga del pecado era muerte y por lo tanto nosotros como seres humanos estábamos condenados. Por eso Jesús vino, se encarnó, estuvo entre nosotros y vivió en dependencia con su Padre y en relación con su Padre, haciendo la voluntad. Y la voluntad de Dios era satisfacer los requerimientos de la ley. La paga del pecado es muerte. Por eso Cristo, pendiendo de la cruz, dice: consumado es. El hecho de haber expresado consumado es, Cristo estaba diciendo: mi vida ha llegado a su fin. Mi sencilla vida, humilde en servicio al ser humano y en dependencia a mi Padre, hoy concluye, termina. Y Jesús, dice la Biblia, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Qué hermosa la imagen de un Cristo
todopoderoso, humilde, un Cristo que se identifica con el ser humano, vive, come, duerme, sufre y entrega lo último que tiene, su perfecta vida, su santa y maravillosa persona en favor de indignos como nosotros. La tercera manifestación cuando Cristo expresa consumado es, nos hace meditar en el sacrificio que estaba representado como cordero. Es decir, cuando Jesús va a expresar consumado es, va a determinar también que se termina todo el sistema israelita de lo que en relación con el santuario debían hacer. Ustedes saben, queridos hermanos, que en el santuario que había hecho construir Dios a Moisés, había sido el ejemplo sintético visible del plan de redención. En ese santuario en donde el Señor le dice a Moisés, quiero que me lo hagas porque yo habitaré entre vosotros. Dios establece su santuario y su presencia se manifestaba en el lugar santísimo a través de la Shekinah. Claro, aquel santuario tenía la función de enseñar al pueblo de Israel el plan de salvación a través de símbolos, a través de figuras. Una de ellas, el cordero que debía ser sacrificado en aquel santuario o tabernáculo, representaba a él. El cordero que Dios iba a proveer. Por eso cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús en el río Jordán para ser bautizado por él, dice, imbuido por el Espíritu Santo, declara y confiesa, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Juan estaba diciéndole a la mentalidad hebrea, a la mentalidad judía, este es el Cordero real, enviado por Dios para liberarnos del pecado, para liberarnos de la condena de la muerte. Y ese Cordero que ellos sacrificaban en aquella Pascua, no era otra cosa que aquel elemento símbolo que señalaba a Cristo como el verdadero Cordero que la humanidad tendría de aferrarse a la posibilidad de salvación. Por eso les dijo Jesús a los israelitas, a sus compatriotas, sin mí nada podéis hacer. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús había llegado ahora a cumplir los símbolos que se practicaban en una manera de ritual en el tabernáculo, después en el santuario, en el templo de Jerusalén. Solo que el pueblo hebreo había hecho de esos símbolos como un medio de salvación. El Señor vino a decirles a ellos lo que el Señor había realizado en el plan desde el principio para salvarnos. Él era el que iba a pagar por el precio de la salvación nuestra.
La ley demandaba muerte. La ley demandaba sangre, porque eso es la consecuencia del pecado. Y Jesús vino como cordero a entregar su vida, a dar lo más preciado que el cielo mismo nos venía a ofrecer para liberarnos. Oh, qué hermoso es ver que Cristo, cuando estaba pendiendo en la cruz, dice: consumado es. Es decir, todo el ritual del templo debía ser anulado. Por eso es que cuando el cordero iba a ser sacrificado, el cordero pascual, antes de la puesta de sol, el Señor manifestó de una manera poderosa de que su templo terminaba ya la función del ritual del sacrificio. Ya no habría más sacrificios de corderos, porque Él en la cruz, el verdadero cordero, entregaba sangre, su preciosa sangre, para darnos a nosotros el perdón, la reconciliación y la salvación. Por eso es que el velo del templo se rasgó en dos. El cordero que iba a ser sacrificado huyó, para marcar de esa manera, cuando Cristo expresa en la cruz consumado es, que todo es del Antiguo Testamento, en relación con el tabernáculo y el templo, ya había caducado, ya quedaba fuera de servicio. No se necesitaba sacrificar más corderos, porque el verdadero cordero, Cristo mismo, entregó su vida, y ese sacrificio vale para todos y para siempre. Cristo era el Cordero, es el Cordero, y ojalá nosotros lo tengamos aceptado en nuestra vida, porque sin ese Cordero no hay salvación. Sin el sacrificio del Cordero no hay redención. Pero ahora permíteme pasar a la cuarta y última manifestación de aquellas palabras que Jesús dijo: consumado es, en la cruz. En otras palabras, Cristo estaba diciendo ante el Padre y ante la multitud que lo rodeaba que su obra de redención estaba completa. Era absoluta, era perfecta, por lo tanto había alcanzado la victoria de una manera maravillosa. Oh, qué hermoso. La cruz, en ese lugar donde Él manifestaba aquello: se ha consumado, se ha terminado, es el centro de la obra de redención de todos nosotros pecadores. No se puede separar la cruz de la redención. En ese momento, cuando Él pendía en la cruz, cuando Él colgaba de aquel tormento, Jesús decía: la obra de redención ha llegado a su fin. La obra de salvación ha llegado a ser completa, total y absoluta. ¿Estaba consumada esa salvación tuya y mía? Claro que sí. En la cruz del Calvario, Jesús canceló toda deuda, condena y muerte para todos nosotros. No hay una obra más completa y maravillosa de aquella vida que lograba reconciliar al hombre con Dios. Cristo
hombre, acercaba a la raza humana caída y rebelde al plano de una comunión íntima con Dios y para siempre. Dios y el hombre ahora estaban reconciliados. El conflicto entre el bien y el mal habría terminado. La puerta de salvación ahora estaba abierta. La responsabilidad ahora es de nosotros ante el desafío que nos planteó Jesús. Qué hermoso es saber de que Él decía desde la cruz, es consumada la obra. Satanás no tiene nada que acusarme. Por lo tanto, la victoria había sido lograda y confirmada por Dios en la cruz del Calvario. Si bien es cierto tu salvación y mi salvación es gratuita, Él pagó el precio. Por eso en esta mañana, en donde recordamos que en un sábado Jesús descansaba en la tumba, era porque había terminado la obra de redención en victoria. La obra de redención en absoluta y total obra, en sacrificio perfecto. ¿Qué haremos con aquella hermosa manifestación de amor a las afueras de Jerusalén? ¿Qué haremos con aquel que es Dios y hombre colgado de una cruz, ya sin vida, pero la salvación lograda en favor tuyo y en favor mío? Yo quisiera invitarlos en esta mañana en aceptar a Cristo, porque Él es el autor, el consumador, el galardonador, el creador, el proveedor. Cristo es todo. En esta semana donde celebra la cristiandad el nacimiento, el ministerio y la muerte y resurrección de Cristo, nosotros podamos decirle que su obra, que aunque ha sido terminada, es válida en favor mía y en favor tuyo, porque por fe podemos llegar a Él y en fe lograr la victoria por su sacrificio santo, perfecto, total, completo. Ningún otro puede hacer una redención mejor que Él. Por eso mi corazón está lleno de gratitud a un Cristo que hizo todo y entregó todo para darnos vida eterna. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios, de alguna manera, siga obrando y actuando en nuestra vida. Él lo va a hacer, pero dependiendo de cada uno de nosotros si queremos dejarlo obrar en nuestro ser. Quisiera concluir con una oración. Querido Dios, te agradezco por la hermosa manifestación de aquel maravilloso hombre, pero también Dios, al manifestar en esa horrenda cruz un amor genuino, un amor eterno, un amor sensible, pero un amor sincero. Oh Señor, al estudiar tu santa palabra y al entender lo que se jugaba en la cruz, no hay otra cosa que en nuestros corazones gratitud y amor por Cristo, el Cordero de todos nosotros. Oh Señor, aquí estoy como pecador, aquí estamos como pecadores buscando reconciliarnos contigo, buscando tu perdón, buscando, Señor, la salvación que nos ofreces de una manera inmerecida. Te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y para ti sea siempre la honra, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga.